¿Se escucha bien? ¿Cómo andan? Bueno, estamos esperando que se sume Josefina. Vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley. Buenísimo que se escuche. Josefina, ¿andás por ahí? Perfecto, que se escuche bien. ¿Cómo andan? Ahí va Josefina. Hola, Hola Josefina, ¿me escuchás bien? perfecto. ¿Vos? Buenísimo, buenísimo también, perfecto, genial. Ahí en los Bueno, comentarios bueno. nos pueden decir si nos escuchan y ya arrancamos. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahora sí, hola a todos y todas. Soy Fede, voluntario de Cohouse en el Departamento de Incidencia e Investigación Política, y le damos la bienvenida al segmento Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos a pie. Como siempre, hacemos tres aclaraciones. La primera es que, segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito de pie para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después vamos a estar subiendo la conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, bien fresco para que podamos mirarla cuando queramos. Ahora sí, saludamos a Josefina Mendoza, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical, que nos va a estar contando sobre el proyecto de ley de contrataciones públicas sustentables. ¿Cómo andás, Josefina? Muy bien, muchas gracias. Bueno, los felicito por el espacio, que para los políticos que somos bastante largueros es bastante complicado, ¿no? Como ir ahí al grano, así que bien, es una buena gimnasia. Buenísimo, genial. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata el proyecto de contrataciones públicas sustentables que presentaste en el Congreso Nacional? Sí, perfecto. Bueno, el proyecto lo presentamos el pasado 5 de junio, en el Día Mundial del Ambiente, junto con otras iniciativas. La verdad es que lo que buscamos en primera instancia es implementar criterios de sostenibilidad y sustentabilidad con una mirada socioambiental en las compras públicas del Estado o nacional, digamos. Eh, Básicamente por dos o tres motivos. El primero, porque el Estado es el principal comprador en la economía nacional, por lo tanto creemos que el impacto que puede tener el cambio en los patrones de consumo, en los hábitos, en cuanto a las compras públicas que genere el Estado, es sumamente importante, ¿no? Así que esto es lo más importante, me parece, del proyecto, ¿no? La mirada socioambiental que le ponemos a las compras públicas del Estado, que justamente la palabra me parece que lo dice y es sumamente claro el título, pero que tiene que ver con cambiar patrones de consumo, hábitos de parte del Estado, como decía recién, principal comprador en la economía nacional. Eh, en cuanto a las principales cuestiones que puedo mencionar respecto del proyecto, es a que se apunta centralmente a la reducción de la generación de residuos de parte del Estado. Como ustedes saben, el Estado en sus diferentes niveles y estadios, por supuesto, genera muchos residuos, desde los productos de oficina hasta en los productos en cuanto a los comedores y espacios digamos, de comunión de parte de los empleados estatales, y todo eso nos parece que puede tener una mirada social y ambiental. Ambiental desde el punto de vista de que las compras sean de productos reutilizables, y desde el punto de vista social, que las compras se hagan priorizando a los proveedores de industria nacional, digamos, ¿no? Y a pymes, a productores de la economía social. Esa es un poco la, por ejemplo, el consumo de agua, que las energías que se utilicen sean la mayor parte y en la medida de lo posible de energías limpias.
es decir, que se genere la menor cantidad posible de gases contaminantes. Así que, bueno, esa es un poco, ahí si uno lo piensa así como el impacto que se genera, me parece que uno podría decir, bueno, esto es prácticamente imposible, hasta que se logre esto falta un montón de tiempo, porque los hábitos que tiene el Estado. De todos modos, nosotros lo planteamos desde un punto de vista de la transición que se tiene que dar. Entendemos que no se puede dar un cambio de este tipo de un momento para el otro, pero sí creemos que si empieza el Estado, puede ser un leitmotiv y un ejemplo para los privados, que muchos ya vienen trabajando en este sentido, tener una conciencia ambiental, a tener una conciencia sostenible en cuanto a nuestros hábitos de consumo, claramente podría ser una réplica de lo que debería estar haciendo el Estado. 100%. No sé si Sí, sí, el clara cambio o no va a suceder de un día para el otro y súper importante que arranquemos por algo. La pregunta también era, o sea, el proyecto se va a estar enfocando principalmente en las compras que hace el Estado Nacional, pero queríamos saber qué insumos específicamente están contemplados en la ley, ya sea gastronómicos, librería, higiene, demás. En realidad en la ley no especificamos porque también entendemos que todo eso tiene que ver, primero, como te decía, con la transición que se tiene que dar. En segundo término, son cuestiones que regula la autoridad de aplicación respecto de más específicos posibles. A veces hay un nivel de detalle que no se puede dar en un texto de una ley, pero sí nosotros apuntaríamos, como te decía al principio, en todo lo que tiene que ver con los productos de oficina, con lo gastronómico. De hecho, bueno, yo estoy en el Congreso de la Nación, hace poco otra diputada presentó un proyecto de desplanificación del Congreso. Si desde el Congreso pudiéramos empezar a dar esos ejemplos en cuanto al cambio de los hábitos de consumo, sería fenomenal. Digamos, nosotros hoy por hoy estamos, por ejemplo, consumiendo en el comedor, cuando vos pedís o vas a buscar la comida para traértela a la oficina, te dan toda una serie de paquetes sumamente innecesarios y superfluos que uno tranquilamente podría generar una conciencia, incluso dentro del propio Congreso, de que cada empleado, cada diputado, cada persona que trabaje en ese edificio lleve su tupper, por ejemplo, sus cubiertos. Bueno, tratar de generar cierta conciencia de reutilizar y de reducir la cantidad de basura que se genera, que muchas Dentro veces del Congreso Nacional, sí. Ese dentro del proyecto de ley Congreso, ese con la diputada de con Oficina. Brenda. Sí, Con sí. Brenda. Te queríamos preguntar también si abarca proveedores de servicios. Uy, no sé si se me cortó. ¿Me escuchás bien? Hola, sí, ¿vos me escuchás? Hola, ¿ahí me escuchás Hola, bien? sí, ¿me escuchás? No Sí, sé sí, si, sí, no sé si te traba a vos o a mí. puede ser a mí, pero bueno, lo A cuento ver, rapidito. ¿la Nosotros gente nos ve bien? planteamos, a ver, creo que sí. Sí, perfecto. Adelante, adelante. Bien, planteamos justamente que en cuanto a los proveedores de servicios que el Estado contrata, tienen que tener también esta mirada socioambiental, ¿no? Por un lado, social desde el punto de vista que aquellos proveedores que van a servir o a proveer justamente al Estado tienen que garantizar, por ejemplo, equidad laboral entre sus empleados, que tienen que ser proveedores, por otro lado, bueno, por eso decía también que se van a priorizar la industria nacional, los trabajadores de la economía social, siempre con una mirada socioambiental y que, por supuesto, en sus prácticas los proveedores también tengan esta mirada, ¿no? Las distintas empresas y demás que hoy por hoy proveen al Estado. A eso apuntaba la otra pregunta también, acerca de nosotros vamos a estar contratando a un proveedor sustentable. Si la ley también abarca al proveedor de nuestro proveedor, es decir, a la cadena de producción que está teniendo también el proveedor. No sé si es clara la pregunta. Sí, sí, claramente, sí, 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 se tiene en cuenta
porque también eso tiene que ver con la mirada socioambiental, ¿no? Cuenta porque siempre impacta de quién te provees, cómo vos vas a generar ese bien o servicio que le vas a brindar al Estado. Perfecto, Creo que buenísimo. tiene Sí, que eso es algo ser que en la Unión Europea, sí, en la Unión Europea lo estuvieron tratando con el concepto de debida diligencia y bueno, más que nada por eso que quería preguntarte. También la otra pregunta era apuntada a qué criterios. Bueno, como decía recién, digamos, son criterios transversales y con una mirada también integral socioambiental. Yo recién te decía, por ejemplo, que se garantice equidad laboral eh, en los distintos proveedores de bienes y servicios, es decir, hacia el interior de esas empresas, instituciones o espacios incluso de la economía social, pero que también tengan esta mirada desde el punto de vista sostenible en términos generales. Es decir, y Excelente, obviamente buenísimo. se los va a puntuar, digamos, se va a hacer una evaluación. Eso es lo que nosotros planteamos en términos concretos, digamos, de cómo se evaluaría y se tendría en cuenta al proveedor que se seleccionaría. Pero son 2 o 3 criterios básicos, digamos, Buenísimo. que mencionaba recién. Genial. Y la otra pregunta era si la ley contempla cómo se va a supervisar el cumplimiento de las contrataciones. Sí, bueno, en algún punto la idea es que esto que se lleve adelante un seguimiento, digamos, ¿no? No sirve de nada que vos hoy de repente el Estado diga, bueno, vamos a seleccionar o se abre una licitación para que se complete, cumpla con esos requisitos para ese determinado momento, para esa licitación, y después con el paso del tiempo deje de cumplir con esos requisitos que le pidió el Estado que tenía que cumplir. Es decir, se tiene que hacer un seguimiento y justamente lo que nosotros planteamos, si mal no recuerdo en lo concreto, es que sea cada 2 años aproximadamente, pero que ese seguimiento sea continuo, si no, no sirve de nada. Buenísimo. Y otra pregunta que nos surge es, nosotros trabajamos mucho con empresas con certificación B y queríamos saber si sale este proyecto de ley, van a ser contratadas más seguidos por el Estado Nacional. Yo creo que sí, digamos que es una opción. También creo que, o sea, creo que esto a lo que invita también es a que el sector público, en este caso el Estado Nacional, que como decíamos al principio es el principal comprador en la economía nacional, junto con el sector privado, que como bien decís están las empresas B y toda una serie de empresas que están empezando a tener esta mirada, también por una necesidad, creo yo, de ampliar el mercado o las oportunidades que se le presentan a las distintas empresas, pero justamente lo que nosotros también apuntamos es a que esto se trabaje de manera conjunta entre el público y el privado. Digamos, de nada sirve que el Estado empiece a tener cierta transición, a aplicar una mirada sustentable en sus compras y no haya oferentes que estén con la capacidad de hacerlo, digamos, ¿no? De cumplir con ese requisito y viceversa. Tampoco sirve de mucho que es el Estado Nacional, no tiene también esa mirada, ¿no? Me parece que tiene que ver con la oferta y la demanda que se genera en este sentido y que invita a que en conjunto público y privado trabajen con esta mirada. Excelente. Acá en los comentarios nos hacen una excelente pregunta que la verdad no la anotamos nosotros. ¿Qué es esto de la desplastificación del Congreso Nacional? ¿Si hace falta que se presente un proyecto de ley como para que los diputados y los senadores, diputadas y senadoras también, dejen de usar los plásticos de un solo uso? Lamentablemente sí, es así, digamos, ¿no? Hoy estamos ante una situación en la cual, si bien, por lo menos esto es una opinión sumamente personal, pero creo que hemos logrado que se genere cierta conciencia en términos generales, pero también creo que hay mucha mayor conciencia en una generación puntual
y hoy por hoy ustedes saben que la edad promedio del Congreso supera aproximadamente los 50 años. Yo creo que tiene mucho que ver la conciencia ambiental con lo generacional. Incluso hoy vi que ustedes hicieron un vivo por el tema de la ley de educación ambiental, que me parece sumamente importante y que tiene mucho que ver en cómo uno se desempeña y se concientiza sobre los hábitos de consumo en todos los ámbitos, incluso en el ámbito laboral, y por supuesto que diputados y diputadas no estamos exentos de esto, digamos, ¿no? Uno, los hábitos que tiene y que acostumbra en su casa, generalmente los replica. Que no siempre es tan simple como poner un cartelito y decir dividamos los residuos, digamos, ¿no? De hecho, hoy por hoy en el Congreso existe la posibilidad de que un diputado solicite tener el tacho negro y el tacho verde, y no todos lo tenemos. Lo tenemos algunos. Entonces, algo que para uno le parecería sumamente, no sé, normal. ¿Por qué? Porque quizás muchos de los que estamos acá y los que se sumaron tenemos cierta conciencia o tratamos de laburar en ese sentido, pero no es lo que a todo el mundo le pasa. Entonces, muchas veces Claro. laburar desde ese lado y muchas veces también es necesario una ley. Excelente, buenísimo. Bueno, también la otra pregunta que teníamos era acerca de qué organismos o edificios del sector público van a ser obligados a cumplir esta ley, una vez que si se aprueba la ley. Bueno, en principio, cuando nosotros hablamos de las compras públicas sustentables de parte del Estado Nacional, digamos, con lo cual el Estado Nacional en su conjunto es el poder legislativo, el poder que se empiece a implementar y que se empiece a trabajar en esa transición hacia la que tiene que encaminarse el Estado Nacional, que después eso se pueda replicar en los demás niveles del Estado, ¿no? Incluso a nosotros nos parece que es importante difundir esta iniciativa, porque quizás uno se imagine como muy difícil de alcanzar de parte del Estado Nacional, pero hasta sería bueno que como iniciativa la tomen municipios, gobiernos provinciales, otras instituciones del sector público que se animen a empezar a tener esta conciencia socioambiental que es importante también en las compras públicas y que ustedes preguntaban recién, ¿es necesaria una ley? Bueno, yo creo que en algún momento la realidad va a ser tan avasallante que vamos a tener que encaminarnos hacia eso. Lo importante es cuánto antes empezamos a prepararnos. Por eso nosotros planteamos esta iniciativa también como una necesidad de empezar a dar esta discusión y que sea el Estado el que tome la posta. Excelente. ¿Y este proyecto contempla también que los funcionarios y empleados del gobierno tengan alguna capacitación para que entiendan la importancia de por qué tienen que hacerlo? Bueno, eso es fundamental porque si los agentes del Estado no están capacitados sobre la importancia del tema, claramente no, digamos que no va a ser, no va a alcanzar. De hecho, yo creo, y hoy por hoy hay toda una rama que justamente se encarga de la capacitación y la formación justamente en compras públicas sustentables, ¿no? La verdad es que a nosotros nos súper ayudó, por ejemplo, Belén, que es una amiga, que es abogada, especialista en derecho ambiental, y que con este proyecto y con esta, digamos, en este sentido, en el sentido en el que va nuestro proyecto, ella elaboró su tesis de maestría, por eso realizando para el momento en que esta discusión, más temprano que tarde seguramente, sea una realidad, es decir, que el Estado empiece a tener una conciencia sustentable en sus compras públicas, tiene que haber gente preparada, digamos, ¿no? Porque es así, porque es otro tipo de visión y otra perspectiva, así que sí, sin dudas el proyecto contempla la capacitación y la formación. Excelente, buenísimo. Sí, es un nuevo paradigma y para entrar en este nuevo mundo que necesitamos, la educación es la matriz del cambio y la necesitamos sí o sí. Bueno, Josefina, ya estamos sobre la hora, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias. Para todos los que se sumaron recién, estuvimos hablando con Josefina Mendoza, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical, que nos contó sobre el proyecto de ley